Que guarden los celulares. A ver, tercera causa, invasiones inglesas. Si bien pasan acá, es algo que tiene que ver con lo que sucede en el exterior, en Inglaterra. ¿Sí? Tenemos a Inglaterra en una realidad que veíamos recién, bloqueo continental, frenan las compras de los productos ingleses. Por otro lado, Inglaterra ya había perdido su colonia más importante, que cuál era, 1776, Estados Unidos. Se había independizado, por lo tanto ya era algo menos. Inglaterra que va a tratar de buscar nuevos mercados donde ubicar sus productos y donde extraer materia prima. ¿Se acuerdan cuando veíamos las reformas borbónicas? Decíamos que de 5 puertos en América para el comercio, habíamos pasado, ¿sí?, a una cantidad mucho mayor, de los cuales uno de los puertos que había crecido desde Castilla era el de Buenos Aires. Es más, cuando veíamos las tensiones y conflictos, decíamos que la gran tensión y conflicto entre Buenos Aires y el puerto de Callao, en Perú, con lo que va a hacer que Buenos Aires va a ser el puerto estrella, por así decirlo, en todo lo que es las colonias en América del Sur. Por eso, Inglaterra, que había ya invadido y se había apropiado de lo que era Sudáfrica, busca su ciudad del Cabo, Sudáfrica, en realidad, océano, continente africano. Sudáfrica está en línea recta con Buenos Aires. Por eso, en esta carrera por buscar nuevos puertos, deciden el ejército inglés cruzar todo el Atlántico en línea recta e intentar invadir y tomar la ciudad de Buenos Aires. Porque era muy importante la ciudad de Buenos Aires por los puertos, pero ni que seguimos. Yo también estoy cansado con ustedes. Y estos son temas que se ven desde cuatro años. Entonces, si nosotros geográficamente vemos, si tuviéramos una mapa de África, veríamos desde mucho más cerca venir de Sudáfrica, línea recta a Buenos Aires, que directamente desde Inglaterra. ¿Sí? Por eso, Inglaterra va a intentar invadir Buenos Aires, buscar nuevos puertos. ¿Cuál va a ser la excusa? La excusa es que en ese momento, 1806, las colonias americanas estaban en cierta medida en manos de Francia. ¿Por qué Inglaterra va a decir que va a estar en manos de Francia? Piensen. No, algo un poquito más. 1806. ¿Por qué Inglaterra va a buscar como una de las excusas? Porque
Pues no va a estar bien visto salir a apropiarse de una colonia de otro reino. Porque Francia, teniendo en el trono al hermano de Napoleón, en el trono español, indirectamente era suyo. Sin llegar a decir que es Francia. No es que anexó España y que España era parte de Francia. ¿Se entiende la diferencia? Es una cuestión de estrategias, ¿sí? España seguía siendo España, sí, pero en el trono estaba la mano de Napoleón. Entonces Inglaterra dice, mi enemiga que me dejó sin puertos para comerciar es la reina de esta colonia. Vamos a liberar. ¿Se entienden? ¿Cuál es la excusa? En realidad, ¿qué quería Inglaterra? Apropiarse del mar Moscado. Teniendo la entrada del puerto de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Tenían entrada a todo. Y no solamente a eso, la salida de la riqueza de las minas de comercio. Entonces, Inglaterra envía ejército a Buenos Aires. ¿Quién puede leer la primera invasión inglesa? ¿Qué para él? Primero la primera, no voy por la segunda si todavía no veo la primera. Dale, va. Sí, la movilización. Perdóname. Mejor para mejores vacaciones o de completos sobre. Está claro, ¿no? Sí. La utilización de la corona británica, el comandante de la ciudad de Cabo y otros militares deciden armar una expedición para ocupar Buenos Aires. Esperemos un segundito. Sin autorización de la corona británica. A ver, un jefe de ejército, un jefe naval en este caso, por más poder que tenga, no iba a hacer nada sin la autorización de la. ¿Estamos? Excusa. Sí. El objetivo era doble: aceptar un golpe militar contundente a una plaza colonial española y a la vez abrir un puerto comercial para las mercancías británicas. En abril de 1906, la expedición de 1.600 hombres bajo el mando del capitán Henry Popham y el general William Ford invadió Buenos Aires. Las tropas inglesas desembarcaron al sur de la ciudad, en Quilmes, el 25 de junio. Perdóname, desembarcaron en Quilmes, claro, hoy dicen Quilmes. Es ciudad, claro, es parte de casi de la ciudad de Buenos Aires, de la Buenos Aires. Pero en esa época desembarcar en Quilmes era desembarcar en la nada misma. Campo, nada. Es más, desembarcaron y nadie se enteró. ¿Se entiende? Sí. El virrey Rafael de Sobremonte abandonó la ciudad. Las autoridades civiles y religiosas españolas no ofrecieron resistencia a los comandantes británicos y mostraron fidelidad al rey británico Jorge III. Bedford se proclamó gobernador de la ciudad y dirigió un mando a la población de Buenos Aires, en el que aseguraba que mantendría a los funcionarios y magistrados en su puesto y respetaría la religión católica. Además, le da... Perdóname. A ver, llegaron a Quilmes, caminando ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con el ejército? ¿Qué pasó con el virrey? Se fueron. Tomó el ejército que había y se fueron. No fueron. Ciudad de Córdoba. Teóricamente para proteger el tesoro. ¿Sí? Se fueron a Girasol. Por eso, fíjense lo que acaba de leer él. Autoridades españolas juraron fidelidad al rey Carlos III. ¿Qué significa eso? Que se convirtieron en sobrinos. El firmar fidelidad al rey Carlos III de Inglaterra
significó somos colonia inglesa. Los únicos que van a negar a firmar eso va a ser el Cabildo. El Cabildo. ¿Quién sería la mayoría del Cabildo? No en vano dice el Cabildo se rehusó a firmar. Los españoles firmaron, los insulares firmaron. ¿Por qué? Porque les prometieron que los iban a conservar en sus puestos. ¿Se acuerdan la revolución de los comuneros? Pasó más o menos lo mismo. Les prometieron que todos los iban a dejar ahí, entonces se abrieron. Bueno, acá directamente los van a dejar en sus puestos. Es más, le van a prometer hasta un libre comercio. ¿Libre comercio con quién? Con Inglaterra, eso no era libre comercio. Eso era un monopolio cambiado de cabeza. ¿Sí? No va a ser monopolio con España, va a ser monopolio con Inglaterra. ¿Se entiende? Que arriba bandera española, se vuelve hemos sido colonia inglesa por el mundo. Sí, por las Argentinas. Además, Medeford estableció la libertad de comercio con bajas tasas aduaneras y redujo los impuestos a las exportaciones de cuello. Todas cosas como para a ver que nos vamos a convencer de que quieren ser ingleses. ¿Y qué pasó? La recomendación. Dale. Aunque las autoridades coloniales no opusieron resistencia a Medeford y sus tropas, muchos criollos no aceptaron la presencia inglesa, ya que, a pesar de la instauración del libre comercio, veían en su gobierno otra forma de dominación colonial. En Buenos Aires, la resistencia a la invasión se organizó a partir de grupos de comerciantes y hacendados, entre ellos el criollo Juan Martín de Pueyrredón y el peninsular Martín de Alza. Mientras tanto, Santiago de Liniers, un oficial francés al servicio de España, organizó desde la banda oriental, hoy Uruguay, una fuerza de 3.000 hombres que desembarcó al norte de la ciudad, en San Fernando. El 12 de agosto, sus tropas ingresaron a la ciudad y combatieron a los ingleses en una intensa lucha callejera. A ella se sumaron los vecinos de la ciudad, hasta que las fuerzas británicas se rindieron. El 14 de agosto, un cabildo abierto decidió conceder a Liniers el mando militar de la ciudad y dejar la autoridad política vacante por la vía del rey en manos del presidente de los Diez. Bien. Entonces, colonia inglesa empezaron a organizarse desde el cabildo, desde los criollos. ¿De dónde sacaron ejército para contrarrestar al ejército inglés? De los españoles, no, si se habían ido. ¿Se acuerdan las milicias que vimos la clase pasada? Tuvieron su bautismo de fuego acá. ¿Saben? Los bautismos de fuego es una fuerza que la primera vez que combaten. Las milicias, Exacto, exacto. Porque no te olvides que las milicias estaban con un de Dios. Y ellos estaban defendiendo su tierra. El peninsular no. como cobardes, no, es porque nuestra tierra se los Por eso pudieron vencer a no cualquier ejército inglés. Pero claro, el ejército inglés se rinde. Yo cuando les decía, si hacemos la incursión al centro, y a la capital, vamos a ir al Congreso de Santo Domingo, que es donde están las batallas de representar, las banderas de rendición de las batallas de las invasiones inglesas. Están las banderas en exposición, que son las banderas inglesas de los distintos regimientos. Bien, entonces se fueron los ingleses. ¿Se fueron los ingleses o se quedaron cerca?
¿Qué pasó? ¿Qué iba a leer la segunda? Dale. No, la había dado porque hace un poco. La primera de 1907, Gabriel, británico Samuel Asmussen, al frente de una fuerza de 12.000 hombres, se apoderó de Montevideo, donde dispuso una arca para volver a Buenos Aires que el rey Clemente había sido bajo a su cargo. No resistencia a esta ocupación de una ciudad bajo su nombre. Los vecinos de Buenos Aires exigieron al cabildo de la deportación del virrey, una junta de guerra integrada por que había otorgado el mando militar a Liniers y puso bajo el control de la audiencia del derecho. Puso bajo el control de la audiencia del gobierno civil. En junio, 4.000 soldados ingleses desembarcaron en la Mexicana. Las fuerzas de Liniers no pudieron desacabarse y fueron derrotadas en 2 oportunidades. Morín de Alzado preparó a la ciudad para la defensa. Cuando los tropas ingleses ingresaron a la ciudad, la población colaboró con sus grupos internos de las calles y desde los campos. El general Weyland, al mando de las fuerzas humanas de Inglaterra, de junio se arrestó de para el pueblo sobre los ingleses, un cabildo abierto designado como el rey ascendido de Liniers, confirmado a principios de 1908 por el rey Carlos IV. A ver, ¿qué pasó acá? Los ingleses se fueron, pero volvieron. se instalaron en Puerto Rico. Dice, tomaron parte de Uruguay, pero no para tomar Montevideo, sino para volver. Exacto. En el interín, en Buenos Aires, se reorganizaron las milicias porque sabían que iban a volver, porque sabían que se habían quedado en Uruguay. Entonces, ya las milicias estaban un poco más organizadas. Liniers ya las va a empezar a organizar mejor y van a ser los primeros que se van a enfrentar en Ensenada, muy cerquita de La Plata. Van a desembarcar ahí y van a ir al encuentro de las tropas de Liniers, que van a ser vencidos. Los ingleses van a llegar a las entradas de la ciudad, pero nuevamente con las milicias criollas, los vecinos van a llegar a vencer. Y ahí sí, cuando se termina la batalla y logran vencer sin que pudieran entrar al centro de la ciudad, al fuerte de la ciudad. En esta segunda etapa los ingleses no logran entrar a la ciudad, van a rendirse ante Liniers y ya se van a ir definitivamente. Esto va a traer como consecuencia que los criollos empiezan a tomar conciencia primero de la desprotección de España. ¿Sí? España, vinieron los ingleses, si eran por ellos, teníamos todos grandes ingleses. Y segundo, tener también conciencia del peso que ellos tenían como criollos, de esa fuerza que había empezado a surgir, que era las milicias, que va a ser la base del ejército de independencia luego, esas milicias criollas. Como Sobremonte ya había sido destituido, provisoriamente el Cabildo nombra a Santiago de Liniers, quien había empezado la reconquista en la primera invasión, ¿se acuerdan? Santiago de Liniers va a ser virrey provisorio hasta que España o lo confirme, con nombre titular, digamos, o directamente nombre otro. España, como a Liniers lo va a nombrar el Cabildo, para no sentar precedente de que el Cabildo puede nombrar autoridades de alto nivel, va a rechazar
su nombre tradicional con la excusa de que Liniers es de origen francés. En sí, su familia era de origen francés, aunque Liniers no lo era, es más, era jefe del ejército español. Es uno de los pocos españoles que se quedan. ¿Estamos? Estas son las tres causas externas. ¿Sí? ¿Queda alguna duda? ¿Algo que haya que ajustar? Bueno, esto tiene que estar todo hecho en la carpeta, porque cuando volvemos de las vacaciones, arrancamos la carpeta. Nombramos estas causas y empezamos ya con el proceso de independencia. Miren que es el bloque más importante del año. Tienen que saberlo bien, así que no lo hagan así nomás. Y como verán, ya empiezan fechas,